Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los médicos de las unidades hospitalarias que están con nosotros en este día. Tenemos el agrado de tener al psicólogo Pablo Ramírez Puga Ramírez. El psicólogo Pablo es egresado de la Universidad Regional del Sureste. Hizo una maestría en administración también en la Universidad Regional del Sureste. Ha sido corresponsable del programa Universida en el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, en COESIDA. Ha sido capacitador de Más Capital, encargado de la agenda electrónica en Telesalud de Oaxaca y además encargado de la redacción e información en el periódico Extra de Oaxaca. Licenciado Pablo, pues qué bueno que está con nosotros en este tema tan importante que hoy expondrá. El tema que el licenciado Pablo expondrá es el manejo de conflictos. Sabemos que en la vida siempre tenemos conflictos, es parte de la vida. Los conflictos significa que nosotros estemos vivos, pero también hay manera de solucionarlos. Y es aquí donde el psicólogo Pablo nos hablará cómo manejar ese tipo de conflictos. Una vez más, bienvenido. Gracias. Y le cedo la palabra al licenciado. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es el tema de manejo de conflictos. Como dice el doctor Cibaja, los conflictos siempre van a estar presentes en todas nuestras áreas de nuestra vida, no importa ya sea en el área personal, área laboral, en todo lo largo de nuestra vida. A final de cuentas, cada que nosotros escuchamos o vemos la palabra conflicto, siempre vamos a asociarlo con algo negativo. A lo mejor este concepto de conflicto lo hemos venido manejando durante toda nuestra vida. Va a ser la forma en lo que a lo mejor nos enseñaron en la escuela, que tiene que percibirse un conflicto. Tal vez este concepto de conflicto no sea del todo, digamos, erróneo, porque a final de cuentas un conflicto tanto puede ser positivo como negativo, pero lo que podemos hacer en estos momentos es a lo mejor ampliar lo que es nuestro concepto de conflicto. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación. Bueno, como mencionaba hace un momento, hay diversos conceptos que tenemos nosotros de conflicto. Hace unos años, hablando específicamente entre la década de los años 30 o de los años 40, el concepto de conflicto se manejaba como un resultado insuficiente por una pobre comunicación, como lo estoy aquí mencionando aquí en la diapositiva. También se mencionaba como una falta de franqueza, una falta de confianza entre la gente, una falta de alguno de los administradores que trabajaba con ellos dentro de la institución. Otro concepto que también se manejaba, pero un poco después de la década de los 40, es el concepto que dice que veía o que percibía el conflicto como un hecho natural en todos los grupos de organizaciones. Bueno, acá se percibía el conflicto como algo normal dentro de las instituciones, y hasta cierto punto igual es algo que realmente verídico. Si se van a dar cuenta, a lo mejor lo que ha ido sucediendo es de que se van agregando algunas otras características, como que se va perfeccionando los conceptos que teníamos anteriormente con lo que ahora tenemos de concepto como de conflicto. Ahora se menciona que el conflicto tanto es bueno como es malo. Dice que a final de cuentas el conflicto no es necesariamente malo, pero tiene también tener efectos constructivos. Es decir, sin dejar de lado también todos los efectos negativos que conlleva el concepto de conflicto como tal. Acá también menciona que el conflicto es algo inevitable. Precisamente sí, tomando en cuenta lo que mencionamos al inicio de esta presentación, todos los conflictos durante toda nuestra vida van a ser inevitables, pero van a poder ser manejados de distintas formas. Muchas veces ahorita el conflicto, y sobre todo en lo que es
algo más actual, los conflictos pueden llegar a ser provocados. Las razones por las que pueden llegar a ser provocados, esto se hace cuando un grupo de trabajo se vuelve estático, se vuelve apático, se nota que el grupo no es capaz de responder ante una problemática, su capacidad de respuesta es pobre o es nula, y también como que se resisten al cambio. Entonces, cuando encontramos un grupo dentro de una organización con estas características, la reacción idónea de los líderes que existen dentro de las organizaciones es mantener un poquito de conflicto dentro de estos grupos con la finalidad de que no se estén totalmente estáticos. Ahora, cabe mencionar que también existen, bueno, ahorita vamos a manejar lo que son dos tipos de conflictos que pueden surgir en las organizaciones, que son los conflictos funcionales y los conflictos disfuncionales o destructivos. Estos conflictos funcionales, como lo ven acá, dicen que surgen de la búsqueda de metas comunes. Todo esto es para el bienestar de las partes y que no surjan porque existen intereses egoístas o particulares. Un ejemplo, cuando a lo mejor nosotros dentro de nuestras prácticas que tengamos o que hayamos realizado con compañeros de trabajo, amigos, familiares, cuando escuchamos la frase a lo mejor Houston tenemos un problema, aquí es un tipo voy a ejemplificar lo que es un tipo de conflicto funcional. Cuando decimos esto, decimos que a lo mejor todas las partes que comprenden lo que es, en este caso, el ejemplo que estoy retomando, lo que es Houston, lo que es la NASA, van a intervenir para solucionar un problema, para buscar una meta en común que satisfaga a todas las partes que van a intervenir. Ahora, cuando hablamos de conflictos disfuncionales o destructivos, acá nos referimos a las partes en conflicto tienen metas muy diferentes. Es totalmente opuesto al concepto de conflictos funcionales. Aquí no buscan realmente las partes que están interviniendo, no buscan la situación en que se encuentra, se busca simplemente lo que es el beneficio propio, se le da importancia a detalles irrelevantes, se hiere el honor, creencias y la moral, sentimientos de las otras partes que están participando dentro de la institución. También suele suceder que en este tipo de conflictos disfuncionales o destructivos como tal, se agrandan las diferencias y se rompe la comunicación y puede haber episodios hasta de violencia. A lo mejor en estos, de manera personal, nosotros hayamos presenciado o vivido algún tipo de conflictos disfuncionales o destructivos como tales. La imagen que pongo en esa diapositiva, donde están dos ciclistas manejando pero hacia direcciones opuestas, creo que explica muy bien a lo que se refiere el conflicto disfuncional o destructivo. Ahora, como primer paso, dice acá, para dar la resolución del conflicto, reconocer por las partes involucradas que el conflicto existe. Esto me recuerda un poco a lo que es el primer paso, me parece, de lo que es de los alcohólicos anónimos. Pero bueno, también aplica acá. Con frecuencia algunas personas temerosas o desconcertadas ante el manejo de un conflicto prefieren negarlo, aplazarlo, o mediante la indiferencia pretenden que el conflicto se resuelva de manera natural. No sé si les ha sucedido o han presenciado igual una experiencia de este tipo, que a lo mejor cuando vemos dentro de nuestra organización, dentro de nuestra institución, cómo va surgiendo algún tipo de conflicto de cualquier tipo que ustedes quieran, las reacciones de las personas que laboran dentro de esa misma institución van a ser diversas. Como mencioné hace ratito, muchas personas lo que hacen es como que se muestran temerosas, se alejan, se vuelven así como que niegan el conflicto, así como que no pasa nada, va a pasar el tiempo, se va a arreglar solo. Tratamos a lo mejor de evitar a aquella persona que por X o Y situación nos causa cierto tipo de conflictos personales,
simple y sencillamente se alejan de esta persona para evitar ese tipo de conflictos. Esas son de las reacciones posibles que pueden llevarse a cabo en una situación como esta. Ahora, dentro de las instituciones pueden generarse conflictos en dos áreas, personales y organizacionales. Vamos a describir cada uno de los puntos que dividen estas dos áreas. En cuanto a los problemas personales, tenemos como primer punto la personalidad. Acá dice que como todas las personas somos distintas, nuestras personalidades tienen varias diferencias entre todas las personas. Entre las más importantes que podemos mencionar están lo que es la actividad, la emoción y los sentimientos y el estilo de reacción que tenemos ante diferentes circunstancias. Si nosotros ponemos un poquito más de atención referente a lo que es el ambiente laboral en el que estamos viviendo, vamos a ver cómo cada uno de nosotros tiene una distinta personalidad, cómo no todos vamos a reaccionar de la misma manera ante ciertas actividades, ante ciertos sucesos. Es más, con el simple hecho de a lo mejor cuando estamos viviendo lo que es un terremoto, un temblor, no todos reaccionamos de la misma manera. A lo mejor algunos nos quedamos como en shock, no nos podemos ni mover, tienen que casi sacarnos del edificio, a lo mejor empujándonos o cargando. Otros salen gritando, otros salen corriendo, otros automáticamente a lo mejor se meten debajo de un escritorio. Bueno, tenemos diversas reacciones. Aquí va relacionando con esto de la personalidad. Ahora, el segundo punto que tenemos acá es la comunicación. Dice acá que hay una falta de entrenamiento. A lo que me refiero con la falta de entrenamiento es de que para saber escuchar, saber comunicar, dar retroalimentación y recibir retroalimentación, existe una gran serie de malentendidos entre todas las personas que van a hacer que el conflicto, si a lo mejor el conflicto era algo pequeño, era algo leve, se agrande a dimensiones casi estratosféricas, ¿no? A lo mejor estoy exagerando un poquito en este aspecto, pero sí suele suceder. No estamos, digamos, como menciona acá, no tenemos el entrenamiento necesario para poder comunicarnos de una manera más efectiva. Aquí otra forma de explicarlo es de que, digamos, se piensa de una forma, se dice de otra forma y se comunica de otra forma, y también se hace de otra forma distinta. Se hace todo un chilaquil de todo un simple mensaje que tenemos con otras personas, es todo un chilaquil. Lo que me recuerda lo que es el juego del teléfono descompuesto, me parece. Es prácticamente lo mismo. Aquí sucede. Dice, acá también podemos mencionar que nuestra comunicación está llena de lagunas, vacíos, suposiciones, prejuicios y omisiones, entre muchos otros defectos. Por eso es que nuestro mensaje pasa a la otra persona a lo mejor de maneras totalmente distintas a como lo originalmente era. Aquí también nos menciona una estadística que encontré referente a lo que son los conflictos de comunicación, que prácticamente el 80% de los conflictos generados en las instituciones son de índole de comunicación, que hay un error o alguna falla en los canales de comunicación, y de ahí se van creando o se van complicando lo que son los conflictos. Ahora, un ejemplo que puedo poner referente a lo que es alguna falla en algún canal de comunicación es igual no sé si ustedes han vivido o les ha pasado de que de repente llegas a un trabajo nuevo, te presentas con tus compañeros de trabajo, con tus jefes inmediatos, y a lo mejor coincides con alguna otra persona por ahí que ya lo habías conseguido en algún otro trabajo, y te dice así como que, oye, a ti te conozco, te vi en tal lugar, trabajando en tal lugar, bla, 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 pero sí yo tenía entendido que tú eras
de cierta manera, no así como que eras así, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta y estás escuchando a estas personas, te vas a dar cuenta de que a lo mejor tenían un concepto totalmente erróneo de tu persona. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es cómo, a lo mejor tú le preguntas a esa persona que te dice, no, pues es que tú eres así, le puedes preguntar, bueno, ¿y tú de dónde sacas toda esta información? Te va a decir así como que, no, pues es que me dijeron que tú eras así. Entonces, vamos viendo cómo realmente cómo se van a ir manifestando prácticamente los prejuicios, a lo mejor con los que nosotros contamos referente a las otras personas, van a ir saliendo a flote. A eso me refiero con lo que son las fallas en la comunicación. Ahora, referente al tercer punto, dice acá las luchas de poder, dice feudos departamentales. ¿A qué me refiero con lo que son los feudos departamentales? Prácticamente en lo que es la antigüedad, a lo mejor en la Edad Media, se tenía la filosofía de que el más poderoso, el más fuerte, es el que se va a adueñar del mayor número de tierras, a lo mejor dentro del reino, y va a tener un gran número de vasallos. Eso es por decir nada, un simple ejemplo. Bueno, en las instituciones como tal, el liderazgo mal entendido lleva a hacer feudos en los departamentos y en las áreas que comprenden algunas instituciones. De tal manera que se tiene que demostrar que la otra parte, que existe también dentro de la organización, es la que está equivocada, se le puede ocultar la información, tiene que demostrar que la otra parte que a final de cuentas hasta se le puede llegar a hacer como que un cambio de opinión de lo que tenía originalmente la otra parte. Se va a querer manipular esto, se hacen demostraciones públicas de lo que se sabe y se exhibe públicamente la ignorancia del otro. En algunas circunstancias se ha vivido, se ha percibido que generalmente cuando las personas a lo mejor llegan a un trabajo nuevo, digamos, por decir algún departamento, no sé, recursos humanos de la institución donde estamos laborando, llega una persona nueva a trabajar, la persona que ya trabajaba en esta área a lo mejor se va a sentir amenazada por el nuevo ingreso de esta persona. ¿Qué es lo que empieza a hacer la persona que ya lleva ahí cierto tiempo trabajando en la institución? Va a empezar a sabotear lo que es la actividad de la nueva persona, no le va a decir realmente qué es lo que se tiene que hacer, lo va a estar exhibiendo constantemente frente a los demás compañeros del trabajo, ya sea compañeros que compartan la misma área o compañeros en sí de la propia institución. También pueden llegar los casos a que se restrinjan los recursos con los que se cuenten y se guarden celosamente almacenándolos. Aquí también, sobre todo en este aspecto de los recursos, se da a lo mejor en lo que es el área de almacén de las instituciones, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor tengan hasta cierto punto cierto poder sobre la repartición de los recursos dentro de la institución, pues van a decir así como que, pues entonces así como que para demostrar de que yo soy el mero acá de la institución y que sin mí no son nada, les voy a empezar a negar lo que es la repartición de recursos. A lo mejor en este aspecto se han dado casos de que tienen hasta exceso de recursos dentro de una institución, pero por lo mismo que el encargado a lo mejor se siente amenazado por diversas situaciones de que supuesto peligro, algo así por el estilo, lo guarda, lo almacena y no reparte lo que son los recursos, se distorsiona la información, se empiezan a manejar lo que son mucho hasta cierto punto como el chisme como tal, se empiezan a generar chismes o rumores dentro de la misma institución de las personas que de nuevo ingreso, de las personas que a lo mejor van ascendiendo dentro de la empresa, empiezan a surgir rumores alrededor de ellas. Se tienden trampas para demostrar la impericia de los contrincantes. Es como mencioné hace ratito, así como que siempre se va a tratar de exhibir
a la otra persona. En pocas palabras, digamos que dentro de una institución somos enemigos y la institución es el campo de batalla, sin importar los recursos que se invierten solo para demostrar mayor poder. Ahora, en cuanto a las expectativas, acá dice la falta de estas genera conflictos. Bueno, aquí en cuanto a lo que es la falta de expectativas, cuando una persona ingresa a una nueva institución, lo recomendable es que sea el jefe quien le comunique cuáles van a ser sus responsabilidades de su puesto, qué es lo que se espera de él, de qué manera ha de entregarse los resultados, cuándo tienen que entregarse los resultados. Prácticamente se le tiene que dar lo que es la inducción al puesto. Esto es una práctica que con frecuencia no se hace. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, que no estoy diciendo que lo hayamos vivido en nuestro más reciente trabajo, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor no hemos recibido lo que es un curso de inducción al puesto? Y a lo mejor sí lo hemos recibido, pero a lo mejor un tanto limitado. Realmente esta práctica de las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra área de trabajo se ha ido perdiendo y se ha ido como que deteriorando lo que es ese concepto y se va haciendo cada vez más limitado. Ahora, en cuanto a los valores, estos son diferentes para cada una de las personas. Y lo que a lo mejor para una persona es lo más valioso, el valor que ustedes quieran ponerle ahorita de nombre, para uno lo que es más valioso, para algunos parece que no lo es, que realmente no le es realmente valioso el valor que otra persona maneja a la perfección. Puede ser el orden o la jerarquía de estos valores también es diferente, y con frecuencia esas diferencias en el enfoque o prácticas es un punto de conflicto. Aquí a lo mejor como un ejemplo, a lo mejor tenemos de que nuestro jefe inmediato dentro de la institución donde estamos laborando es casi fanático a la puntualidad. Y si a lo mejor nosotros nunca hemos sido tan a lo mejor que no manejemos tanto el concepto de puntualidad, o manejamos un concepto distinto de puntualidad al de nuestro jefe inmediato, vamos a empezar a crear conflictos, porque al final de cuentas, y para nuestro jefe es un punto súper importante la puntualidad, tú no le vas a dar la importancia suficiente, a lo mejor vas a empezar a tener conflictos directamente con tu jefe inmediato, que faltas administrativas, que descuentos, X número de cosas que van a empezar a crear conflictos entre dos partes. Esto es lo que es referente a la parte de los personales. Ahora, en cuanto a los puntos organizacionales, igual, dice acá que las normas resguardan orden de los procesos. Todas las normas o políticas por las que nos regimos nosotros dentro de las instituciones no están ahí nada más de adorno, ¿no? Estas tienen un sentido y han sido creadas para resguardar el orden de los procesos, y en ocasiones son restricciones ante las urgencias o ante las ausencias de ciertas personas que autorizan, por decir en este caso, a lo mejor permisos o documentos, que tengan que firmar cierto tipo de documentos. Ahora, en cuanto a prioridades, lo que es prioritario para usted, para uno como persona o su departamento, no lo es para los demás. Cada área, acá es muy importante recalcar que cada área puede tener prioridades distintas, donde a lo mejor una de alta importancia para cierto departamento, para cierta área, no lo es para otra área. Entonces acá tenemos que estar muy atentos de que a final de cuentas nosotros estamos laborando en una institución y no estamos haciéndolo nada más de manera personal, sino que estamos conviviendo con un número de departamentos determinados. A lo mejor esta situación puede cambiarse, hablando de lo que son las prioridades, cuando el estilo de trabajo esté fundamentado en una cultura de servicio. Yo creo que a final de cuentas ahorita estamos teniendo contacto directamente con lo que son instituciones que
que tenemos la cultura de servicio, estamos hablando de clínicas, estamos hablando de hospitales. Entonces yo creo que en ese aspecto, en cuanto a prioridades, vamos a, supongo, a lo mejor estoy suponiendo mal, pero bueno, a final de cuentas estoy suponiendo de que a lo mejor vamos a tener un poco de menos conflictos en esta área, porque vamos a saber identificar qué es lo prioritario para la institución como tal, no para cada una de las áreas. Ahora, en cuanto a los recursos, dice que pueden ser pocos o estar restringidos. En ocasiones puede existir una lucha en la competencia para asegurar que el área tenga los recursos indispensables para poder funcionar. Muchas veces, aunque parezca un poco absurdo, aquí podemos tener o presenciar cierto tipo de conflictos, hasta problemas dentro de una institución por los recursos. Hay veces que hasta a lo mejor vamos a estar, digamos, el área de, un ejemplo, el área de capacitación con el área de recursos humanos van a estar peleando que les hace falta unas tijeras, ¿no? O un ciento de hojas blancas de tamaño carta, y porque a ellos sí y a mí no. Si yo no tengo esas tijeras, pues yo no voy a trabajar como debe ser, porque me hace falta material o un recurso necesario para desarrollar mi trabajo como debe de ser. Aunque parezca, como mencioné hace rato, absurdo, suelen suceder ese tipo de recursos, estos tipos de conflictos por recursos. Es más frecuente de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿eh? No crean que no es hasta cierto punto frecuente. Ahora, y se dan cuenta, tanto en los aspectos personales como en los aspectos organizacionales, estoy mencionando lo que es la comunicación. Fíjense qué tan importante es el hecho de los conflictos provocados por la comunicación. Tomemos en cuenta el porcentaje que mencioné hace rato del 80%, que es el porcentaje que manejamos de conflictos creados u originados en el área de comunicación. Ahora, dice que acá en el área de comunicación, ni hablando más seguido o abriendo más canales de comunicación, se resuelven los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son un factor importante, sí, son un factor súper importante para evitar los conflictos, pero también es muy importante mejorar las habilidades de comunicación personal y departamentales. Pero la forma en que se relacionan las personas y los departamentos no es lo único que va a influir en la resolución o en el manejo de conflictos. Hay que tener eso muy claro. No nada más va a influir esto, sino que también van a influir muchas cosas. También hay que mejorar lo que son las habilidades para poder trabajar para poder trabajar en equipo. Las habilidades para trabajar en equipo es muy importante. Muchas veces, a lo mejor hablando de, como un ejemplo, hablando de que a lo mejor sí tenemos muchos canales de comunicación dentro de la institución, hablamos constantemente entre departamentos, nos llevamos bien, pero a lo mejor cuando nos piden resolver algún problema, abordar cierto tipo de situaciones, sí, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero cada quien lo va a hacer a lo mejor cada quien lo va a hacer por su lado. No estamos trabajando realmente como equipo. A eso es a lo que se refiere, que a lo mejor sí, la comunicación es muy importante, es importante tener muchos canales de comunicación, pero a lo mejor va a basar con que tengamos un solo canal de comunicación, pero que esté en sintonía, que esté bien hecho. Ahora, en cuanto a la falta de servicio, en muchas instituciones los objetivos tienden a ser personales o de área. Esto es muy importante porque lo he apreciado en distintas áreas, en distintas instituciones, de que a final de cuentas sí, o sea, cada una de nuestras áreas o departamentos donde nos desenvolvemos tienen sus propios objetivos y metas, y es muy importante cumplirlas. Pero también se me hace, también he logrado apreciar de que a lo mejor cuando, supongamos, llegamos a cierta institución a pedir cierta información sobre dudas que tenemos sobre algún trámite, digamos, y a lo mejor ese trámite le corresponde a lo que es el área administrativa de la institución, y a lo mejor el área de mercadotecnia está a un lado de esta misma
de este mismo departamento de administración, cuando llegan a preguntarnos, a lo mejor la secretaria encargada del departamento o el encargado directamente del departamento de administración no se encuentra por X situación, salió a desayunar, salió a hacer también un trámite, alguna urgencia familiar, llegan a preguntar y tienes así como que, señorita, me disculpa, me permite un momento de su tiempo, a ver como que me puede atender, tengo esta duda referente a lo que es horarios, bla, 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 bla. Entonces a lo mejor tú le dices así como, sí, toda esa información se la va a entregar el departamento de administración, pero en esos momentos no se encuentra, salió a desayunar y no me puede usted atender. No, porque eso le corresponde a otra área, yo no puedo atenderle. Por más que a lo mejor tú tengas toda esa información y la sepas, no lo haces. Esa falta de iniciativa, esa falta de esa ausencia del trabajo en equipo, de ponerte la camiseta como tal de la institución donde estás laborando, hay muchas veces es casi nula, prácticamente brilla por su ausencia en muchas instituciones. Bueno, en cuanto a lo que es incumplimiento de responsabilidades, aquí se refiere más a lo que es la falta de precisión. Aquí la falta de precisión es, en la definición de estos conceptos conduce a que las responsabilidades sean incumplidas. Esto va de la mano porque realmente a lo mejor desde un inicio los objetivos no se van a alcanzar porque realmente nunca nos dijeron qué es lo que se va a esperar de nosotros. Desde un inicio se tiene que definir quién es el que va a ser responsable, quién va a ser, cómo se va a hacer las tareas, establecerse a lo mejor fechas de revisión, entrega de resultados, reuniones quincenales, mensuales, como la maneje cada una de las instituciones. El incumplimiento de responsabilidades muchas veces, no siempre, va a ser a la falta de precisión porque no se definen estos conceptos antes. En cuanto a los estilos de enfrentar un conflicto, aquí se mencionan 5. Bueno, dice que el primero es la competencia. Aquí dice que una persona va a estar compitiendo cuando busca satisfacer sus intereses personales sin que le importe el impacto que tenga sobre las otras personas. Es decir, una persona digamos que se puede declarar competente cuando va a cumplir sus objetivos, sus metas personales, sea como sea. No le va a importar pasar por quien sea y va a lograr sus objetivos de la manera que él considere las más aptas, digamos así. En cuanto a la colaboración, la intención de las partes es resolver los problemas. Todo esto se va a dar mediante la aclaración de las diferencias. En lugar de integrar de diversos, en lugar de integrar lo que son los diversos puntos de vista, aquí es muy importante mencionar de que no es que esté mal que todas las personas que a lo mejor estén metidas, inmiscuidas en un conflicto, no puedan dar su opinión referente a lo que es al punto de vista, pero lo que sí es muy importante es de que a lo mejor no debemos centrarnos tanto en los diversos puntos de vista, porque si no nos vamos a alejar de lo que nos importa realmente, que es resolver un problema o los problemas en específico. Aquí también podemos aplicar como ejemplo lo que son los intentos de encontrar una solución ganar-ganar, que permite que se logren totalmente las metas de ambas partes. Esto a lo mejor lo hemos escuchado constantemente en lo que son en el ambiente laboral, en el que tanto la parte laboral como tal del personal que trabaja en una institución como la institución van a ganar. Si hacemos nuestras tareas que nos está pidiendo la institución, que si cumplimos con nuestras metas, nuestros objetivos, lo más rápido y eficazmente que podamos, claro que también vamos a obtener beneficios a nivel personal. A lo mejor vamos a ganarnos bonos de despensa como tal,
Entonces ahí es a lo que se refiere lo que es el ganar-ganar. Ahora, otro estilo de enfrentar los conflictos es la evasión. ¿Qué es lo que sucede aquí? En cuanto a la evasión, dice aquí como una persona es capaz de detectar el problema, de detectar el conflicto, pero al momento de detectarlo, se retira o lo suprime. Generalmente se trata de ignorar un conflicto o de evitar a otras personas con las que uno no está con las que uno está en desacuerdo en sí. Esto sucede muy a menudo en las instituciones también. Es como igual lo mencioné casi al inicio de la presentación, en el que con tal de no entrar algunas personas que se consideran no conflictivas, pero que a final de cuentas sí lo son porque están negando o están evitando el conflicto como tal, a final de cuentas esa evasión va a hacer que este conflicto pueda crecer constantemente hasta hacerse un gran conflicto. ¿Sí? Entonces también muchas personas a lo mejor pensamos que el evitar, y como mencioné también hace rato, de que se vaya a resolver de manera natural casi el problema o de manera automática, no es muy sano que digamos. Ahora, en cuanto a la complacencia, dice acá que los intereses de otro, aquí se menciona que los intereses de otro por encima de los propios. ¿A qué me refiero con esto? Dice, cuando una parte, digamos, que forma parte del conflicto, está dispuesta a tranquilizar, digamos que a su oponente, esta puede colocar los intereses del otro por encima de los suyos. En otras palabras, está dispuesto a sacrificarse. Como ejemplo podemos mencionar igual lo que es de que no sé si han presenciado a lo mejor de que unas personas a lo mejor en las reuniones quincenales, semanales, mensuales que se realizan en nuestras áreas de trabajo, ciertas personas apoyan el punto de vista de otras que es totalmente opuesto a lo que ellos piensan y desarrollan dentro de la institución. ¿Pero qué? ¿Por qué lo hacen esas personas? ¿Por qué van en contra de sus propios pensamientos, de su propio sentir, de sus propios valores? Con tal de evitar ese conflicto, se complace a la otra parte para que aparentemente, esto lo digo entre comillas, el conflicto no se agrande. Y pues generalmente sale el tiro por la culata. Algo que también, que igual que está muy en boga, lo que es a lo mejor viviéndolo acá todos los oaxaqueños, es a lo mejor lo que estamos viviendo directamente con lo que es el conflicto con la sección 22 de los maestros de la CENTE, en el aspecto de que a lo mejor sí, o sea, lo que son tanto el gobierno como a lo mejor la parte de la CENTE a lo mejor se están reuniendo, pero a final de cuentas siempre vas a ver una parte que va a complacer a la otra. Si nosotros estamos complaciendo a la otra persona, prácticamente le estamos dando hasta cierto punto un permiso de seguir cometiendo hasta cierto punto las faltas constantemente y no se le va a decir nada, ¿no? Entonces a lo mejor es nada más como un ejemplo de lo que es la complacencia. En cuanto a los arreglos de concesiones, acá en pocas palabras se negocia. Acá cada parte del conflicto procura ceder algo. Tiene lugar la participación, lo que nos lleva a obtener un resultado aparentemente intermedio. No hay ganadores o perdedores. Siempre en esta parte del arreglo de concesiones de lo que se trata esto es de negociar. A ver, yo voy a dar esto, doy un pasito, me hago un ladito, yo cedo esto, pero tú vas a tener que ceder esta parte para que a mí también me conviene esto. Entonces, a final de cuentas, este tipo de negociaciones es un estilo de cómo enfrentar también lo que son los conflictos. Y es de hecho lo que a lo mejor muchas personas tratan de realizar dentro de las instituciones, y hasta cierto punto es la forma más sana, digamos, que podemos enfrentar los conflictos.
Ahora, en cuanto, ya por último, lo que es en cuanto a técnicas para la resolución de conflictos, aquí menciono unas cuantas, no son todas, son hasta cierto punto, son sugerencias, no es de que vamos a aplicar esto y vamos a en automático se van a resolver los conflictos, no, son simplemente recomendaciones que se están haciendo para tener lo que es tratar de resolver de manera más efectiva los conflictos. Dice la primera técnica es la solución del problema. Dice la reunión cara a cara de las partes en conflicto con el propósito de identificar el problema y resolverlo por medio de una discusión franca. Muchas veces a lo mejor hemos escuchado que muchas personas dicen, no, yo no, sí estoy dispuesto a platicar con la otra parte con la que tengo algún conflicto, pero si lo hacemos literalmente cara a cara, si lo hacemos de frente. Haciéndolo de esta manera prácticamente se van a estar limando los que son las, digamos, asperezas, se van a poner sobre la mesa las diferencias que existen entre ambas partes, se van a llegar a acuerdos para solucionar como tal los problemas. Otra de las técnicas que se recomiendan son las metas superordinales, que dice que es la creación de una meta compartida que no se puede lograr sin la cooperación de cada una de las partes del conflicto. Prácticamente aquí estamos hablando de lo que es el trabajo en equipo. ¿Qué tan efectivos vamos a ser trabajando en equipo con la parte con la que estamos en conflicto? Suena bastante, hasta cierto punto, complicado, pero si nosotros planteamos muy bien esta técnica para darle la importancia que corresponde a cada una de las partes que intervienen en el conflicto, es una manera bastante buena, digamos, es bastante recomendable para ejecutarla. En cuanto a la ampliación de recursos, hace rato también hablamos de lo que son los recursos, de que prácticamente también existen las peleas o conflictos por la falta o escasez de recursos. Dice que cuando la escasez de un recurso ocasiona un conflicto, ya sea dinero, oportunidades de ascenso, espacios de oficina, la ampliación de recursos puede crear una solución ganar-ganar. ¿Qué quiere decir? Y retomando el mismo ejemplo que mencioné hace ratito, a lo mejor si el problema el conflicto fue iniciado porque al departamento de administración le dieron una tijera y al departamento de recursos humanos le tocó una tijera, a lo mejor ya dándole una tijera a uno de los departamentos ya nos vamos a sentir con todos nuestros recursos ya completos, vamos a rendir más, así como que bueno, ya esto ya es más justo, ya esto ya es más parejo, donde están dando prioridad a cierto departamento. Entonces así vamos a empezar a trabajar de manera más efectiva. En cuanto a la evasión, dice el retiro o supresión del conflicto. Recuerden que hace rato igual mencioné lo que es la evasión, de que aquellas personas que son capaces dentro de una institución de identificar un problema, de identificar un conflicto, pero con tal de no participar en él, no sentirse presionado, no sentirse como que va a entrar en pugna con otros compañeros de trabajo, se retiran, lo evitan y prácticamente suprimen lo que es el conflicto, suponiendo que sí se va a resolver esta problemática, pero no es así. Esta técnica realmente es como le dije hace ratito, no es que sean, digamos, las correctas, pero sí es mucha de las, a final de cuentas, a algunas personas les funciona, bien que mal les funciona el evitar los conflictos. Cuando se dan cuenta ya hasta pasó la tormenta, ni se enteraron realmente de cómo estuvo toda la situación. Pero bueno, igual no es de lo más recomendable, pero sí es una técnica como tal. En cuanto a la exploración, dice acá que minimizar las diferencias mientras se enfatizan los intereses comunes entre las partes de conflicto. Exactamente, aquí hay que igual los canales de comunicación tienen que estar prácticamente a la par. Las diferencias que pueden existir a lo mejor entre departamento y departamento tienen que ser minimizadas lo más que se pueda y recalcar todas nuestras
nuestras cualidades positivas que tenemos o coincidencias que tenemos entre departamentos, cuáles son nuestras fortalezas. Todo esto lo tenemos que recalcar de una manera más seguida, más puntual. En cuanto al arreglo de concesiones, cada parte en el conflicto cede alguna cosa de valor. Eso también igual lo mencioné hace ratito. Doy esto, que yo considero muy importante y de gran prioridad para mi departamento, pero con esto espero obtener también que tú cedas esta otra parte que tú consideras importante. Es el arreglo de concesiones como tal. La búsqueda de alternativas. Muchas veces acá dice que la búsqueda de ambas partes diseñan otras formas o vías para resolver el problema. Muchas veces, cuando nosotros estamos a lo mejor tan concentrados o enfrascados en lo que es una problemática y estamos tratando de buscar una solución, y a lo mejor estamos tratando de resolverlo de manera individual, nos cerramos a ciertas ideas, a ciertos pensamientos. Pensamos a lo mejor tanto en cómo resolver un problema que a final de cuentas perdemos de vista muchos otros puntos que son considerados importantes. Aquí entra lo que es la búsqueda de alternativas, y aquí aplica muy bien lo que es de que dos cabezas piensan más que una. A final de cuentas, no es que de que una persona sea más inteligente que otra, sino que simplemente percibimos de manera distinta las situaciones que estamos viviendo, en este caso lo que son las organizaciones como tal o instituciones. Entonces esto va a ayudar a que nuestro panorama se amplíe mucho más y no nos encerremos con una sola solución al problema, o que nos empecemos a pensar de que simplemente, por más que le estemos pensando, no vamos a encontrar una resolución a nuestros problemas. No, para esto va a servir lo que es la búsqueda de alternativas. Y por último, el mediador del diablo, el abogado del diablo, también que conocido así en algunos otros medios, dice nombrar a una persona como imparcial sobre el conflicto para que aporte soluciones externas. Es decir, vamos a estar A y B que estamos inmiscuidos en un conflicto laboral, pero vamos a llamar a una persona externa, a lo mejor algún asesor externo, y con la percepción distinta con la que va a llegar esta persona externa, va a empezar a lo mejor a ampliar nuestro panorama y vamos a empezar a encontrar alternativas. Vamos a pasar, prácticamente esta persona externa va a empezar a mediar entre A y B, ¿sí? Como una persona imparcial, como lo menciona acá en la técnica del mediador del diablo. Bueno, eso es todo en cuanto a los temas de manejo de conflictos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta que realizar. Muy bien, pues agradecemos al licenciado Pablo, al licenciado en Psicología Pablo Ramírez Puga Ramírez, el haber estado con nosotros. El licenciado Pablo, como ustedes ya saben, está adscrito a Telemedicina y ahora formará parte de nuestros invitados como ponentes. En esta ocasión estuvo con ese tema de resolución de conflictos, que pues, es bastante interesante. Licenciado, muchas gracias por su colaboración. Por invitarme. Estamos aquí en Telemedicina a la Casa. Cuando guste. Y los médicos de los hospitales comunitarios, para ellos son este tipo de temas también, para todo el personal médico. Y les agradecemos también a los médicos de los hospitales comunitarios el haber estado con nosotros en este día y seguiremos en contacto. Hasta luego, buenas tardes.